Jesús, y en el terreno del combate al crimen organizado hay una retórica cuasi bélica de la primera línea de ataque de la administración Trump, que son muy claros en señalar abiertamente. Bueno, la Casa Blanca en un comunicado habló de la intolerable alianza de cárteles con el gobierno federal mexicano abiertamente. Ha habido episodios que han sido insuficientemente esclarecidos. Un vuelo de un avión recolector de información electromagnética, se dijo que no en el espacio aéreo mexicano, sino el internacional de libre tránsito, pues, y el paso en las inmediaciones también del lado donde está Baja California, Sinaloa, de embarcaciones, buques de guerra. ¿Qué tanto percibes que avanza la retórica y acaso el emplazamiento operativo amenazante en acciones directas contra los cárteles mexicanos? Pues mira, creo que a raíz de que Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en la prensa de México hemos caído en el error de escandalizar a quienes nos escuchan, señalando básicamente que Estados Unidos está a punto de llevar a cabo operaciones militares dentro del territorio de nuestro país. Mencionaste la retórica y te voy a dar un ejemplo de por qué es retórica la designación y que creo Donald Trump no va a materializar las acciones que le indican las leyes, no su orden ejecutiva, las leyes de actuar contra el terrorismo internacional. Primero, porque tendría que designar a las armerías y a los fabricantes de armas de su país como copartícipes de ese terrorismo, del narcoterrorismo, porque son los que proveen el armamento que empodera a los cárteles mexicanos. Y en segundo lugar, pues no va a hacer nada en contra de las instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos que coadyuvan en el lavado de dinero procedente de las drogas en su país. Está clarísimo que, por ejemplo, en las remesas hay dinero del narcotráfico, no que envían los paisanos, ojo, sino que los narcotraficantes no desaprovechan las oportunidades financieras que hay de enviar hasta $10,000 de Estados Unidos a México sin que te pregunten el origen. Digo, los narcos son más inteligentes que las autoridades financieras y que el propio gobierno federal de cualquier país en el sentido para sacar adelante su negocio. Retórica, ¿por qué? Porque este lunes fui a la Casa Blanca, Julio, y como todo la estrategia de prensa ha cambiado, Pete Navarro, o Peter Navarro, como quieras, este asesor de Trump en comercio internacional, estaba dando una conferencia de prensa. Y pues yo le pregunté, y tú me dirás si es retórica, yo le dije que si bajo la designación del presidente Trump a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y con el documento en el cual se habla de los aranceles cuando firmó la orden para supuestamente imponerlos y que luego se congelaron un mes, señalaba lo que acabas de decir tú, esta alianza intolerable y que si bajo esas circunstancias y realidad se consideraba al gobierno mexicano como patrocinador del terrorismo. ¿Sabes qué me respondió? No, dime. No, Que esas dime. preguntas retóricas estaban fuera de lugar. Ahora yo soy el retórico. Y Ah, se super ándale, enojó y paró la conferencia de prensa. ándale. Por eso te digo que es retórica, no las va a cumplir Donald Trump. O sea, ya dejó ahí la designación, pero actuar como le marcan las leyes no lo va a hacer. Ahora, en materia migratoria está clara la criminalización bélica, porque están utilizando estas palabras para etiquetar a los inmigrantes indocumentados, criminales. Y además están señalando una invasión. Ahora, atacabos. Trump firmó una orden ejecutiva para declarar emergencia nacional por el asunto migratorio en la frontera con México. Lo firmó el 20 de enero. Bajo esas circunstancias, ¿qué le permiten las leyes? Utilizar al ejército, a la Guardia Nacional, federalizarla, que depende de los estados, para en algún momento detener esta invasión y a estos criminales. No se ha descartado la posibilidad de que invoque el acta de insurrección que data de 1807. La Casa Blanca lo ha dicho que lo va a hacer. ¿Y eso qué le permitiría? Utilizar al ejército y a la Guardia Nacional para llevar a cabo
detenciones de inmigrantes dentro de Estados Unidos, no nada más en la frontera. Ahora, ¿por qué decía yo de la prensa escandalosa de nuestro país? Pues por todo esto. A ver, ¿será la primera vez que aviones que recolectan información vuelan el espacio aéreo internacional cerca del mexicano? Claro que no. ¿Que los buques están? Claro que no. Mi querido Julio, te lo digo con los pelos en la mano. Yo recuerdo muy bien en Exalcenio de Calderón, cuando este funcionario, que hasta la fecha no me ha autorizado a decir su nombre, pero un funcionario mexicano que manejaba la relación aquí en Washington, justamente con las agencias federales, llegó a mi oficina a contarme, ¿qué crees, Jesús, que le acaban de proponer al presidente Calderón? ¿Qué? Que grupos especiales del ejército vayan a la sierra y atrapen al Chapo. Y el presidente dijo que no. Ahora bien, te doy otro dato, Julio. Digo, y no, perdóname si parece comercial, pero en mi podcast que saldrá el martes entre Washington y México, entrevisto a uno de los agentes encubiertos más exitosos que ha tenido Estados Unidos, que estuvo anclado en cárteles mexicanos, en varios, en Al Qaeda en el Medio Oriente. Te estoy hablando de alguien muy importante que fue director de inteligencia de las investigaciones de seguridad interior en Washington. Se acaba de jubilar. Y lo entrevisté para hablar de esto del terrorismo, ¿no? Pero además por lo que tú mencionaste, lo del avión, lo del buque. ¿Por qué lo entrevisté? Porque él hace tiempo me contó cómo han entrado a México con autorización de los gobiernos federales equipos especiales de la Marina y del Ejército estadounidense. Algo que no se conoce públicamente, pero que ha ocurrido. A pesar de la retórica que habla de limitar de limitar ciertas formas de colaboración o cooperación con agencias estadounidenses, Jesús. Sin duda, porque debemos también resaltar algo que a mí me parece muy bueno. La DEA, por ejemplo, estaba metida hasta la cocina en los últimos años. Con la ley de seguridad que instrumentó el gobierno de López Obrador, se les limitó, ¿te acuerdas el pleito de las visas, de que si les daban o no las visas? Y que están obligados a entregar un informe mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre sus acciones en México, sus movimientos, si entran y salen del país y por dónde andan, lo mismo las demás agencias federales. Ahora, Julio, la lógica es muy clara. Más allá del acotamiento a los agentes de la DEA, la CIA. El periódico The Wall Street Journal publica una nota que me parece una fantasía clara con la realidad. Es una combinación que Trump va a utilizar a la CIA para espiar al narcotráfico. ¿Cuándo no ha espiado la CIA al narcotráfico, Julio? Pues sí, pues Siempre sí. lo ha hecho. El ejemplo más claro lo tuvimos en los 80s con el caso Kiki Camarena. Claro, claro. No ayudaron a los grupos de Caro Quintero, de Carrillo, de esos grupos del crimen organizado en ese tiempo que también eran cárteles, a enviar drogas a Estados Unidos a cambio de que les ayudaran a llevar armas a Nicaragua. La CIA lo hizo. Siempre han estado metidos. Ahora, Pues, no serían tan idiotas si les preguntas, ¿están espiando al narcotráfico? Te van a decir, sí, sí, señor, sí lo estamos haciendo. claro. Si se supone que la CIA no existe fuera del territorio de Estados Unidos, en primer lugar. Claro. Mira, Jesús, sí, perdón. para que veas la retórica, no voy a decir el nombre porque hasta me da risa decirlo, pero hubo un funcionario mexicano en la embajada de nuestro país en Washington que nos citó a los reporteros y corresponsales que éramos en ese momento, pues se quería presentar con nosotros a uno por uno. Y yo recuerdo muy bien que me dijo, a mí me entrenó la CIA. Y me empecé a reír. Y me dijo, ¿por qué te ríes? Le dije, porque si te hubiera entrenado la CIA, No lo estarías primero diciendo. que sería es no decirlo, porque así Pues estén matando a un agente de la CIA, va a negar que es agente de la CIA y tú lo primero que dices es, a mí me entrenó la CIA, pues te saliste reprobado, mijo, ¿por qué? No pasaste el examen. Entonces hay muchos mitos alrededor de todo esto. La realidad es que sí, sí espían. ¿Con qué intereses? No lo sabemos, porque la CIA no necesariamente sigue el renglón de combatir al narcotráfico. Los intereses políticos de la CIA
son otros.